El relato del Génesis narra la creación del mundo por Dios, desde la luz y la tierra hasta la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Sin embargo, la tentación de la serpiente lleva a Eva a comer del árbol del conocimiento, provocando la caída de la humanidad. Como consecuencia, Dios los expulsa del Edén, marcando el inicio de su exilio, pero aún con la esperanza de su misericordia. En el principio, cuando no existía nada más que el vacío y la oscuridad cubría el abismo, Dios pronunció las palabras que cambiarían el destino de todo lo creado: sea la luz. Y la luz nació, desvaneciendo la sombra eterna que lo cubría todo. Dios separó la luz de la oscuridad, llamando a la primera día y a la segunda noche. Así terminó el primer día de la historia del universo. En el segundo día, Dios alzó los cielos sobre las aguas primordiales, creando el firmamento como un vasto domo que separaba las aguas. Al tercer día, la voz de Dios resonó nuevamente: reúnanse las aguas bajo los cielos en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Así nació la tierra firme, y al ver que era buena, Dios la cubrió con hierba verde, árboles frutales y toda clase de vegetación que diera semilla. En el cuarto día, Dios adornó los cielos con luminarias. Puso el sol para gobernar el día, la luna para reinar en la noche y las estrellas para brillar en la inmensidad del cosmos. Cada una fue colocada en su lugar con precisión, marcando los tiempos y las estaciones. El quinto día, Dios llenó los mares con criaturas colosales, peces de todos los tamaños y formas, y sobre el cielo hizo volar aves de bellos plumajes. Las bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos. En el sexto día, la creación alcanzó su punto culminante. Dios formó a las bestias de la tierra, leones majestuosos, ágiles gacelas, serpientes sigilosas y todo tipo de seres vivientes. Pero aún faltaba la obra más importante. Con sus propias manos, Dios tomó polvo de la tierra y lo moldeó. Luego, inclinándose sobre su creación, sopló en su nariz aliento de vida. Así nació el primer hombre, Adán, hecho a imagen y semejanza del Creador. Dios plantó un jardín en Edén, un paraíso donde los ríos fluían con aguas cristalinas y los árboles daban frutos sin cesar. En medio del jardín, colocó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, viendo que Adán estaba solo, Dios hizo que cayera en un profundo sueño. De su costado tomó una de sus costillas, y con ella, formó a la primera mujer, Eva. Al verla, Adán exclamó con alegría: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, Adán y Eva vivieron en armonía con la naturaleza y con Dios, desnudos pero sin vergüenza, porque el pecado aún no había tocado sus almas. Pero en el Edén acechaba una criatura astuta, la serpiente, más sutil que cualquier otra bestia del campo. Un día, la serpiente se acercó a Eva y le susurró con voz seductora: ¿de veras Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Eva respondió: podemos comer de todos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente dejó escapar una risa venenosa. No morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, deseable para alcanzar sabiduría. Lo tomó y mordió. En ese instante, algo cambió dentro de ella. Su mente se llenó de un conocimiento que antes no tenía. Luego, ofreció el fruto a Adán, quien también comió. De repente, se vieron a sí mismos con una nueva mirada. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Con hojas de higuera, intentaron cubrirse. Entonces, oyeron la voz de Dios en el jardín: ¿dónde están? Temerosos, se escondieron entre los árboles, pero no podían ocultarse del Creador. Dios los encontró y les preguntó qué habían hecho. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Pero la justicia debía cumplirse. Dios maldijo a la serpiente, condenándola a arrastrarse y a ser la enemiga de la humanidad. A Eva le dijo que sufriría dolor en el parto, y a Adán, que la tierra sería dura y hostil. Finalmente, Dios los expulsó del Edén. Antes de partir, los vistió con túnicas de pieles, un recordatorio de que su pecado tenía un costo. Y para que no pudieran volver y comer del árbol de la vida, puso querubines con una espada de fuego que giraba en todas direcciones. Adán y Eva, tras salir del Edén,
enfrentan un mundo hostil. Sus hijos, Caín y Abel, representan la envidia y la violencia, culminando en el primer asesinato. Dios castiga a Caín, quien funda una ciudad corrupta. A medida que la maldad crece, Dios decide purificar la tierra a través de Noé, quien construye un arca para salvar a su familia y a los animales. Después del diluvio, Dios establece un pacto, pero la humanidad sigue rebelándose, simbolizada en la Torre de Babel. Adán y Eva salieron del Edén, enfrentados a un mundo hostil, donde la tierra ya no les ofrecía sus frutos con facilidad y el dolor era parte de su existencia. Con el tiempo, Eva dio a luz a su primer hijo, Caín, y luego a su hermano Abel. Caín se convirtió en labrador, mientras que Abel se hizo pastor de ovejas. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios a Dios, Abel presentó las mejores de sus ovejas, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, porque su corazón estaba lleno de envidia y orgullo. Caín sintió furia y tristeza, y Dios le habló sobre el pecado y la necesidad de dominarlo. Pero Caín no escuchó. Lleno de ira, llevó a Abel al campo y allí lo atacó, matándolo a sangre fría. Fue el primer asesinato de la historia, la primera muerte causada por el pecado. Dios llamó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, desafiante, respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Dios sentenció a Caín a ser un errante, maldito y apartado de la tierra. Temiendo por su vida, Caín rogó por misericordia, y Dios le puso una marca para que nadie lo matara. Caín se alejó y fundó la primera ciudad, donde la corrupción y la violencia crecieron con el tiempo. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y con él comenzó una línea de descendencia que aún honraba a Dios. Con los siglos, la humanidad creció, pero con su crecimiento también se multiplicó la maldad. Los hombres se entregaron a la violencia, la codicia y la lujuria. Los corazones se llenaron de corrupción. Dios, al ver la perversidad de los hombres, sintió tristeza en su corazón y decidió purificar el mundo. Pero entre toda la corrupción, había un hombre justo, Noé. Dios habló a Noé y le ordenó construir un arca, un enorme navío que salvaría a él, a su familia y a una pareja de cada especie animal. Durante años, Noé trabajó en la construcción, mientras la gente lo ridiculizaba. Advertía del juicio de Dios, pero nadie lo escuchó. Cuando todo estuvo listo, Dios ordenó a Noé y a los suyos que entraran en el arca. Entonces, el cielo se oscureció y la tierra se abrió. De las profundidades surgieron torrentes de agua, y una lluvia torrencial cayó durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron la tierra, ahogando a toda la humanidad. Solo el arca flotaba sobre la destrucción, mientras Noé y su familia esperaban el fin del juicio. Después de meses, las aguas comenzaron a descender. Noé envió un cuervo y luego una paloma. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, Noé supo que la tierra volvía a estar habitable. Cuando finalmente salieron del arca, Noé ofreció un sacrificio a Dios. Dios hizo un pacto con la humanidad y colocó un arco iris en el cielo como señal de su promesa, nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Pero a pesar de la misericordia de Dios, los hombres volvieron a rebelarse. En la llanura de Saíner, los descendientes de Noé decidieron construir una gran ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Su intención no era honrar a Dios, sino hacerse un nombre por sí mismos. La narrativa relata la historia de Abraham, un hombre llamado por Dios para dejar su hogar y convertirse en el padre de una gran nación. A pesar de su avanzada edad y la falta de hijos, Abraham confía en las promesas divinas. Su fe es puesta a prueba cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac, pero un ángel lo detiene, reafirmando el pacto de Dios con él. La historia continúa con sus descendientes, incluyendo a Jacob y sus 12 hijos. Las generaciones pasaron, y los descendientes de Noé se esparcieron por la tierra. Cada nación siguió su propio camino, pero el corazón del hombre permanecía inclinado al pecado. Sin embargo, Dios tenía un plan para restaurar la relación con la humanidad, y ese plan comenzaría con un solo hombre, Abrem. Abrem vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero idólatra.
Allí, la gente adoraba dioses falsos, figuras de piedra y madera sin vida. Pero Dios vio algo especial en Abraham, un corazón dispuesto a obedecer. Un día, el Señor le habló y le dio un mandato sorprendente. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin dudarlo, Abraham dejó todo atrás. Junto con su esposa, Sarai, y su sobrino Lot, emprendió un viaje hacia lo desconocido, confiando solo en la promesa de Dios. Después de un largo peregrinaje, Abraham llegó a la tierra de Canaán. Allí, Dios le apareció de nuevo y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham edificó un altar y adoró al Señor, reconociendo que su destino estaba en manos del Todopoderoso. Pero la promesa de Dios parecía imposible de cumplir, porque Abraham y Sarai eran ancianos y no tenían hijos. Con el tiempo, la fe de Sarai flaqueó. Desesperada, le dio a su sierva egipcia, Agar, para que tuviera un hijo con Abraham. Así nació Ismael. Pero Dios tenía un plan diferente. Años después, cuando Abraham tenía 99 años, Dios le habló de nuevo y le cambió el nombre a Abraham. Dios cambió el nombre de Sarai a Sara, y les prometió que tendrían un hijo propio. Sara, al escuchar esto, se rió, porque era una anciana y su vientre estaba marchito. Pero Dios le dijo: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Al año siguiente, la promesa se cumplió. Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero del pacto divino. Pero la fe de Abraham sería aprobada una vez más. Dios le pidió lo impensable: toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te mostraré. El corazón de Abraham se llenó de dolor, pero su fe era más grande que su temor. Al amanecer, tomó a su hijo y viajó al monte Meraíe. Isaac, inocente, preguntó: Padre, veo la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con voz firme: Dios proveerá. Cuando llegaron a la cima, Abraham ató a Isaac y levantó el cuchillo. Pero en el último instante, un ángel del Señor lo detuvo: no extiendas tu mano sobre el niño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo. Abraham alzó la vista y vio un carnero atrapado en un matorral. Lo tomó y lo ofreció en lugar de Isaac. Ese día, Dios reafirmó su pacto con Abraham, asegurándole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Isaac creció y tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú era fuerte y cazador, pero Jacob, aunque más débil, tenía astucia y un corazón que anhelaba la bendición de Dios. Un día, Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Años después, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a su padre Isaac y obtuvo la bendición que estaba destinada a su hermano. Esaú, furioso, juró matarlo, y Jacob tuvo que huir a la tierra de Harán. En su camino, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera que llegaba al cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. Dios le habló y le prometió que lo protegería y que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Jacob vivió muchos años en Harán, donde se casó con Lía y Raquel. Jacob tuvo 12 hijos, que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Pero la historia de Génesis no termina aquí. Aún falta la historia de José, el hijo de Jacob, y el viaje de su familia a Egipto, donde la historia continúa. Pero la historia de Génesis no termina aquí. Aún falta la historia de José, el hijo de Jacob, y el viaje de su familia a Egipto, donde la historia de la redención continuaría.